Buenas tardes. La clase de hoy vamos a trabajar con una nueva operación. Logaritmación es la operación inversa a la potenciación. Conocemos las propiedades de potenciación y si no, se las dejo por acá arriba porque es necesario para poder comprender cómo se resuelve esta operación. Después de hablar de logaritmación, lo que vamos a hacer es desarrollar las propiedades. ¿Está? Bien, para empezar voy a escribir el lenguaje algebraico. Fíjense, acá lo que les presento es un logaritmo, ¿sí? Que proviene, por supuesto, de esta operación, logaritmación. Este logaritmo, fíjense, es un logaritmo de base A. Este es el argumento del logaritmo. Y por supuesto, este es el logaritmo propiamente dicho. O respuesta. Bien, dije que tengo que saber bien las propiedades de potenciación para poder resolverlo, para poder comprenderlo. Vamos a empezar. Logaritmo en base 2 de 1. La respuesta es 0. ¿Por qué 0? Fíjense, esto es lo que yo analizo, lo que pienso, lo que me viene a la cabeza. 2 elevado a la cuánto, ese número que yo estoy buscando tiene que ser 0, necesariamente. Entonces, el logaritmo es hallar la respuesta a qué número o cuál es el exponente al que debo elevar la base tal que me dé el argumento. Fíjense, logaritmo en base 2 de 2. Entonces, la pregunta es, este 2, la base, ¿a cuánto lo debo elevar tal que el resultado siga siendo 2? Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? A 1. Entonces, este logaritmo da 1. Pensemos uno más. Logaritmo en base 2 de 0. ¿A qué número elevo el 2 tal que el resultado me dé 0? 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. O sea que por ahí no. Vamos a probar con los negativos. Si fuera menos 1, 2 elevado a la menos 1 es un medio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el argumento vale 0, este logaritmo no existe. Entonces el logaritmo en cualquier base de 0 no existe. Analicemos varios ejemplos juntos. Logaritmo en base 3 de 1. Logaritmo en base 5 de 1. Logaritmo en base 1/5 de 1. La pregunta acá es, 3 elevado a la cuánto es igual a 1. La respuesta es que ese número tiene que ser 0. Por lo tanto, la respuesta, la solución de este logaritmo es 0. Lo mismo me voy a preguntar acá. 5 elevado a la cuánto es igual a 1. Ese número que estoy buscando tiene que ser 0, porque 5 a la 0 es 1. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo también es 0. Pasa lo mismo en este. 1/5 elevado a la cuánto da 1. La respuesta vuelve a ser 0. Entonces, yo voy a decir que el logaritmo en base A, para entender que cualquier base A, logaritmo en base A de 1 es igual a 0. Esto es una propiedad. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 2, logaritmo en base 3 de 3, logaritmo de raíz de 7 de raíz de 7. ¿Sí? La pregunta, como recién, 2 elevado a la cuánto es 2. ¿Cuánto tiene que valer este exponente para que 2 elevado a ese exponente siga siendo 2? Efectivamente, ese número es 1. Por lo tanto, la respuesta de mi logaritmo es 1. Hago exactamente la misma pregunta. 3 elevado a la cuánto me da 3. Ese número es 1. Obtengo nuevamente la respuesta. Fíjense,
raíz de 7 elevado a la cuánto me da raíz de 7. Efectivamente, ese número es 1. Por lo tanto, tengo la respuesta. De acá se desprende una nueva propiedad. El logaritmo en base a de a siempre va a ser 1. Entonces el logaritmo en base a de a siempre va a ser 1. Dijimos logaritmo en base 5 de 0. Logaritmo en base 1/2 de 0. Y logaritmo en base 3 de 0. Como siempre, 5 elevado a la cuánto me da 0. O sea, yo estoy buscando un exponente. ¿A qué número voy a elevar este 5 tal que me dé 0? No existe ese número. ¿Está? Tampoco va a existir un número al que yo pueda elevar el 1/2 tal que el resultado me dé 0. ¿Está? Por supuesto va a suceder exactamente lo mismo. 3 elevado a un número que me dé 0. No existe ese número. Entonces, para todos, ¿qué voy a decir? No existe solución. No existe solución. Y por supuesto, también voy a decir que no existe solución. Y acá vamos a tener una contrapropiedad. Logaritmo de base a de 0 no existe. No importa cuánto valga la base. No existe. Logaritmo en base 1 de 10. Logaritmo en base 0 de 10. Voy a hacer el mismo razonamiento que veníamos haciendo. 1 elevado a la cuánto me va a dar 10. No existe ese número. 1 por 1 es 1. 1 elevado a la 3 es 1. 1 elevado a la 10 es 1. 1 elevado a la 100 es 1. O sea que no existe ningún número al que yo pueda elevar este 1 tal que el resultado me dé 10. ¿Está? Entonces de acá voy a decir que no existe. Entonces el logaritmo en base a de b a tiene que ser distinto de 1. Primera condición. Vamos a ver qué pasa si vale 0. La pregunta sería 0 elevado a qué número me da 10. No existe tampoco un número que pueda resolver esto. 0 a la 10, 0. 0 a la 100, 0. 0 a la 1, 0 a la 1/2, 0. O sea, no existe este número. ¿Está? Y agrego por acá logaritmo en base 1 de 4. La pregunta es, menos 1 elevado a la cuánto me va a dar 4. No existe un número tal que elevado al menos 1 termine siendo 4. ¿Está? Si fuera par, menos 1 al cuadrado sería 1. Si fuera impar, menos 1 a la 3 sería menos 1. Nunca jamás me va a dar menos 4. Por lo tanto, entonces, vamos a decir que A tiene que ser distinto de 1, distinto de 0, y además A tiene que ser mayor que 0. No puede ser ningún número negativo. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? De acá podemos sacar que el logaritmo en base a de b, entonces el dominio del logaritmo, en este caso, a tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Fíjense, mayor o igual no, mayor, porque lo igual no está permitido. Y además, a tiene que ser distinto de 1. ¿Está? Esa es una de las condiciones. Bien, la otra condición, fíjense, analicemos logaritmo en base 2 de menos 8. Entonces, si pienso en el 3 como posibilidad, 2 elevado a la 3 es 8, que es distinto a menos 8. Entonces, de acá vamos a sacar que el argumento, o sea, b, tiene que ser mayor que 0.
tampoco puede ser igual. ¿Se acuerdan que hoy pusimos un 0 acá? Dijimos que no tiene solución. Entonces, el argumento tiene que ser mayor que 0. Ya tenemos algunas propiedades básicas. Ahora vamos a hablar de otras propiedades un poquito más complejas. Logaritmo en base a de b por c. Esta es una propiedad. En sí misma, por ahí, si tuviera que resolver el logaritmo, simplemente hago la multiplicación, resuelvo el logaritmo y ya está. Pero esto se utiliza mucho cuando hacemos ecuaciones, cuando resolvemos ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a decir que cuando yo tengo el logaritmo de un producto, lo puedo escribir como la suma de los logaritmos. Logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a, fíjense que comparten la base, de c. Si lo que tengo es un producto, lo voy a convertir en la suma de los dos logaritmos. Si lo que tuviera es un cociente, lo voy a separar como el logaritmo en base a de a menos el logaritmo en base a de b. Lo que puede suceder también es que yo tenga el logaritmo en base a de b elevado a la c. ¿Está? Cuando yo lo tengo como exponente, entonces exponente del argumento, lo que va a hacer es bajar multiplicando c por el logaritmo en base a de b. ¿Sí? Generalmente acá se da cuando tengo una raíz. Fíjense, logaritmo en base a de raíz cuadrada de b. Lo voy a escribir así y lo vamos a interpretar. Nosotros sabemos que si yo tengo la raíz cuadrada de b, lo puedo escribir como b elevado a 1 medio. Está escrito como radical y está escrito como potencia. Entonces, lo vuelvo a escribir en vez de como radical, como potencia. Logaritmo en base a de b elevado a 1 medio. Como ahora ya es un exponente, puedo pasarlo delante, logaritmo en base a de b. Y me queda de esa forma. Tengo 1, 2, 3 propiedades más. Vamos a agregar una más. A elevado al logaritmo en base a de x es igual a x. Esta es una propiedad, la vamos a interpretar. Fíjense, este es el exponente. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer con ese exponente? Lo tengo que bajar. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarle logaritmo a los dos. Logaritmo en base a de a elevado al logaritmo de a de x es igual al logaritmo en base a de x. ¿Está? ¿Para qué aplique esta propiedad? Para poder bajar este exponente. Logaritmo en base a de x por el logaritmo en base a de a es igual al logaritmo en base a de x. Fíjense, esto dijimos que cuando tiene el argumento y la base idéntica, ¿cuánto vale? 1. Entonces me queda que el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de x. Me quedaron idénticas expresiones. Por lo tanto, puedo aseverar que estas dos expresiones, aunque se vean muy distintas, equivalen a lo mismo. Y vamos a hacer por último un cambio de base. Ahora tenemos calculadoras muy modernas que nos permiten colocarle la base y colocarle el argumento según la necesidad del problema que vayamos a resolver. Pero si no tenemos esa calculadora, hay una propiedad que nos ayuda. Por ejemplo, logaritmo en base a de b. ¿Sí? Ahora después voy a desarrollar algunos ejemplos. Por ahora solo estoy explicando las propiedades. Logaritmo en base a de b. Eso va a ser igual al logaritmo a cualquier base que a mí se me ocurra. En este caso lo voy a llamar c. Logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. Fíjense lo que dice. Tengo la base abajo y el argumento por sobre el renglón. Entonces, el logaritmo de la base que yo quiera, en este caso puse c, pero en función del problema que vayamos a resolver.
logaritmo en base C de A y el logaritmo en base C de B.